Hablemos de urbanismo. Nos visita, y qué bueno, como casi siempre está con nosotros Marcos, caramba, señor Marcos Barinas. Usted me parece como que viene hoy duro y curvero, alguien me dijo. Bueno, si habláramos de lo que estábamos hablando de antes de empezar, sí, entonces estaríamos duro y curvero, pero... No, sí. Pero yo lo voy a llevar. Mire qué fue lo que pasó. Hace unos días el ministro de Economía estuvo por aquí. Y él dijo que iba a priorizar una serie de su ministerio, su gestión, una serie de leyes. Ahí él mencionó la ley de ordenamiento territorial. Sí. Pero también mencionó una cosa que no es muy conocida, regiones únicas. La ley si de es posible que nos expliquen qué va a consistir todo esto. ¿En qué consiste? Bueno, sí, primero es interesante que haya llegado como ministro de planificación un millennial, sí. Y más interesante aún que haya asumido dar prioridad, como dijo públicamente, a una serie de leyes, o sea, porque no era solamente la ley de ordenamiento territorial y ley de regiones únicas, sino también la ley de agua, la ley de agua potable, una serie de leyes que son realmente importantes y que están en el limbo de haber sido muchas de ellas aprobadas y que simplemente están en revisión por, o sea, ya la de ordenamiento territorial tampoco está funcionando ya. No, la ley de ordenamiento territorial fue aprobada por la Cámara de Diputados 2 veces, exacto, pero fue llevada a comisión siempre es llevada a comisión y habría que ver por qué. Todos sabemos por qué, pero si yo te explico un poquito en qué consisten esas dos leyes, la ley de regiones únicas y la ley de ordenamiento territorial, tú puedes entender y saber por qué sabemos por qué están en el limbo de ser implementadas, porque aprobadas fueron. ¿Qué intereses afectan, por ejemplo? Por ejemplo, vamos primero a hablar de en qué consiste. La ley de ordenamiento territorial simplemente es el marco regulatorio para el ordenamiento territorial y el uso de suelo, que es quizás el elemento más importante y que genera más contradicciones en términos de por qué debería estar en funcionamiento. Y eso, sobre todo, porque esta ley se establece que debe ordenar el suelo considerando una serie de aspectos que a todos nos afecta. Uno, el cambio climático, que es un aspecto que en todo caso siempre va a afectar nuestros intereses, sobre todo los intereses del sector privado. Los desequilibrios territoriales, dígase lo urbano versus lo rural, en un país donde el 80% de la población es urbana, uno de los países con más altos índices de población urbana en el mundo, o sea, la media del mundo es un 57% de población urbana, nosotros somos 80, estamos por arriba de 80. Wow. La sostenibilidad ambiental, la gestión de riesgos, la competitividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos. Eso se supone, supuestamente es el marco de esta ley y tú dirías, pero oye, ¿quién podría estar en desacuerdo con esto? Pero lo que pasa es que esta ley primero establece una manera en que deben ser hechos estos planes de ordenamiento como está requerido desde la Constitución. La Constitución establece que es necesario generar un plan de ordenamiento territorial que esté soportado en una ley. Y también que la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2030 hablaba de la cohesión territorial y precisamente este tema de la disparidad urbano-rural en términos de el acceso a servicios que hay en el país. Y se establecen unos mecanismos. Estos mecanismos vienen de los 3 esquemas que tiene el país de ordenamiento administrativo, que son la región, la provincia y el municipio. Okay. Entonces, en el de la región es que entra de las regiones únicas. O sea, hay una propuesta de ley también que quiere establecer de qué manera se debe de dividir el territorio del país para entonces poder aplicar estos planes de ordenamiento. Ya existía una que definía que la región metropolitana era el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, o sea, región Osama metropolitana. Okay. La de ahora lo que hace es que reduce la propuesta esas 10 antiguas regiones de planificación en 5. Suena muy bien, porque deberían de ser menos, ¿no? Pero lo que ha hecho esta propuesta, que yo creo que es irrelevante, tomando en cuenta que es más importante la ley de ordenamiento territorial, es que ha dividido el territorio de una manera que las ciudades quedan divididas entre regiones diferentes. Por ejemplo, lo que sería la metrópoli de la ciudad de Santo Domingo, que tú lógicamente entenderías que ya Guayacanes, Juan Dolio y San Pedro son parte de este conglomerado urbano, estas regiones quedan totalmente fuera
de lo que es la metrópolis. De manera que la metrópolis, según la región, terminaría en Boca Chica, y no es así. Ese es un punto. Entonces, pero lo que crea realmente mayor discusión es porque esta ley, la ley de ordenamiento territorial, no la de regiones únicas, que yo creo que la regiones únicas es irrelevante, podría estar contenida en la ley de ordenamiento territorial, es la definición que se hace en esta ley de ciertos aspectos. Uno, ¿qué es lo urbano y qué es lo rural? Porque no hay una definición clara en nuestro país de qué es urbano. Entonces, muchas normativas, te voy a explicar una, como la que establece que una refinería o una estación de gas, de distribuidora de gas o de gasolina, debe de estar a 1 kilómetro de una región urbana. Como no hay una definición, puede estar en cualquier sitio. Pero en el momento en que se establezca, en que se establezca esta definición, ese kilómetro va a tener nombre y apellido. Y muchas instalaciones, no solamente de este tipo que te mencioné, sino industriales que están en el centro de la ciudad y que según esta ley van a ser clasificadas por áreas industriales nocivas, áreas industriales de impacto o no nocivas, van a ser clasificadas y por tanto, según esta ley, van a tener que ser sacadas de la ciudad a las periferias. Pero un poco para poner en evidencia la revitalización institucional de nuestro país, ¿desde cuándo eso ya es una propuesta de ley, un proyecto de ley? ¿Desde qué año se está trabajando? ¿Desde qué año entró eso a la ley de estrategia nacional de desarrollo? La ley de ordenamiento territorial y de asentamientos humanos se viene estudiando de hace décadas, hace 20 años. Pero se volvió un proyecto de ley y fue aprobada por primera vez en el 2015. O sea, tiene 4 años dando vueltas y todavía no acaba de ser aprobada. Muchas otras cosas también entran en por qué es cuestionada esta ley. Otro aspecto es el hecho de que quienes van a organizar el territorio son una serie de instituciones que están mencionadas en esa ley, y una que no se menciona con mucha precisión es la de los representantes municipales que forman parte de esto que se llama el Consejo de Ordenamiento Territorial, que es presidido por el MEPIT, por otros ministerios, que no voy a mencionar cuáles todos son, pero está el Consejo Económico Social, que implica a los municipios, y habla de un representante de un municipio por cada región. De manera que ahí tú ves cómo se enlaza el tema de las regiones de planificación, de la ley de regiones únicas con la ley de ordenamiento territorial, y cómo entran en conflicto, y esta existencia de estos dos entes generando disparidades por intereses en diferentes puntos hace que todavía esté en constantes revisiones, en comisiones y comisiones. Y lo que mencionaste de uso de suelo, porque ahí sí que hay millones de pesos envueltos. O sea, el uso de suelo, esto se puede o no se puede construir apartamentos. Apartamentos de edificios de cuántos apartamentos, todo eso depende. Definitivamente dependería de eso. Te voy a poner un ejemplo. Esta ley de suelo también define lo que van a ser los terrenos agrícolas. Y en este país, donde se están construyendo todos los grandes desarrollos de viviendas, son en terrenos de alta calidad agrícola. Solamente piensa en Santiago Moca. El espacio Santiago Moca es el espacio agrícola de mayor calidad que tiene el país y ahora mismo está en peligro de desaparecer. Pero como esa ley no es ley, es solamente un proyecto, yo urbanista puedo, constructor, puedo construir en la zona agrícola, porque la zona agrícola es un decir, en términos legales no existe. Entonces el político no hace lo que tiene que hacer, amparado en que no hay ley. No es que no existe. O sea, bueno, existe, es porque es un proyecto de ley. Y hay otras leyes, está la ley de medio ambiente, por ejemplo, que de alguna y la agricultura tiene también una serie de regulaciones, pero tú sabes que eso no se cumple, pero sobre todo por un aspecto, y es porque en un país que es 80% urbanizado, no tiene siquiera definido exactamente lo que es urbano. Ese es un problema elemental y básico. En el momento en que eso se defina, ahí es que se abre la caja de Pandora. Pero tú lo que me estás diciendo que en verdad lo que falta, porque esa ley puede ayudar, pero ya existen instrumentos jurídicos para normar esto. Lo que falta es fundamentalmente voluntad política. Bueno, no solamente voluntad política. Que la política actúe. Y definiciones más claras y precisas. Te voy a poner un ejemplo, tratando de que no robarme demasiado tiempo, y es, si yo soy alcalde de una ciudad, y a mí se me ocurre que a partir de ahora los edificios se van a tener un retiro de 10 metros para crear unas aceras de 15 metros que yo entiendo que debe tener esta ciudad. Yo puedo hacer esa normativa. Yo tengo el derecho como alcalde, con el Consejo de Regidores para definir esa normativa. Pero ¿qué pasa? Si existe una ley que habla de la propiedad privada y tu propiedad privada tiene que ver con ese
ese límite de catastro, no es verdad que esos 10 metros de retiro se van a convertir en acera pública si no existe algo que lo ampare y lo sostenga, ¿no? De manera que sí, o sea, yo puedo generar una serie de instrumentos para ordenar el territorio, pero esos elementos que ordenan el territorio deben estar sustentados en una serie de leyes que no tenemos, que cree esas definiciones y haga que estos instrumentos tengan más validez, tengan más peso y se convierten en mandatos y ordenanzas que las personas deben acatar, sobre todo el sector privado. Ya llegará algún día la institucionalidad. Ya llegará. Marcos Barina, hemos hablado de urbanismo y qué bueno. Continúa Enfoque Matinal, continúa.